muy buenas tardes a todos los que están ahí del otro lado. Qué lindo día el de hoy, la verdad, el solcito está hermoso, ¿no? A mí dijeron que mañana va a ser frío, ojalá que no. Bueno, hay muchos que les gusta, ¿no? El frío, pero yo prefiero más calor, porque me siento que estoy más liviana y no tan cargada de ropa. ¿Y qué les parece si antes de poder mandarle el mensajito de todos los días, como siempre le digo, lo hacemos en el último bloque, y lo presentamos a él, ¿no? Ya que está aquí con un tema muy importante que tiene que ver con la cervicalgia, y nos va a estar hablando Marcelo Ávila. Él es profesor y también es masoterapeuta, ¿no es cierto, Marcelo? Así es, Cecilia, buenas tardes, un gusto nuevamente estar en el programa. Recuerden que generalmente vamos a estar los martes haciendo esta columna de la salud. Hoy hablamos de cervicalgia. Esté atento porque vamos a ver las causas, por qué se producen, cómo tratarla y, por supuesto, cuáles son las causas principales que afectan a las personas y producen justamente la cervicalgia. Así que quédese allí, que hoy le vamos a contar todo lo que usted quiere saber. Ahí está, por supuesto, una buena introducción de Marcelo. Y bueno, ¿qué les parece si ustedes se quedan ahí? Los invitamos, que es en la 95.7, y ya volvemos con mucho más de Dositeria. Y volvemos con otro bloque, y así no, cuando arranco así todos se ríen porque dice, parece que está por hacer sus tazas. Así, le digo yo, qué emoción. La verdad es que es lindo volver a arrancar nuevamente otro bloque más, porque bueno, él nos va a estar hablando acerca de la cervicalgia y por qué se produce, ¿no? Ahí te dejo el micrófono para que Marcelo. Muy bien, Cecilia. La cervicalgia, mucha gente nos pregunta en el gabinete, en los domicilios, ¿qué es la cervicalgia? Cuando hablamos de la cervicalgia nos referimos a un dolor en la zona cervical. Sí. Recuerden que los médicos, para trabajar, estudiar, tratar la columna, la han dividido en tres partes principales. La parte de arriba, sí, que empezamos siempre a contar las vértebras desde arriba hacia abajo. La parte de arriba son 7 vértebras que le llamamos la zona cervical. Sí. Viene la zona del medio, torácica, o la zona de la mitad de la espalda, que tiene 12 vértebras, y la última, la parte de abajo ya de la espalda, sí, que se llama zona lumbar. En realidad es una sola la columna, sí, son las mismas vértebras, distintos movimientos, algunas un poquito más pronunciadas que otras, pero los médicos la han separado en tres grupos principales. Recuerden, la zona cervical, la zona torácica y la zona lumbar. La cervicalgia justamente es el dolor generalizado en la parte alta de la nuca. Exactamente, de la columna. Sí. Puede manifestarse en la parte posterior, es decir, la parte de atrás, sí, incluso la parte anterior del cuello del paciente, donde nosotros podemos darnos cuenta que una persona está sufriendo de cervicalgia porque tiene un dolor generalizado en la parte anterior, posterior, los laterales, sí, el músculo que se llama esternocleidomastoideo, un poco difícil, duele y afecta a los músculos estos trapecios, donde nosotros a veces cargamos peso, sí, donde van los bolsos, las carteras, donde cargamos un cajón, etc. Duele toda la parte de la espalda, entre las escápulas, la parte de arriba. Bueno, una zona bastante amplia y digamos que no nos permite mover o tener un muy funcionamiento de la cabeza hacia los laterales, hacia arriba, hacia abajo. Y las personas que tienen cervicalgia generalmente tienen una postura rígida, brígida, dura, y que para hablar con una persona dan vuelta todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, esas personas son las que están sufriendo de cervicalgia. ¿Y por qué se produce? Generalmente la cervicalgia, digamos, si vamos a enumerar los sucesos por qué se producen, lo principal es el estrés. El estrés contrae todos los músculos y nervios y hacen que las vértebras funcionen sin movilidad. Entonces ahí va a sentir usted un dolor generalizado, no solamente
en la columna, sino en toda la zona, recuerde. Por eso hablamos de una cervicalgia, porque involucra a toda la zona de la espalda alta, incluso la parte baja del cuello, la cabeza, los hombros, parte de la espalda y la parte anterior, que sería esta parte del cuello anterior. Así que a tener en cuenta las personas que nos están escuchando y que quieren saber si lo que están sintiendo es una cervicalgia. Nosotros ya le hemos dado los síntomas exactamente, como para que puedan identificar, ¿ok? Sí. Porque muchas veces hay un dolor de muela, hay un dolor en la cabeza y no saben si, por la característica que son, si se refiere a una cosa o a una otra. Nosotros hoy hablamos de cervicalgia en dosis diaria. Y esto también tiene que ver relacionado a la almohada, a tener, viste que muchas veces ponemos una almohada sobre otra almohada, y entonces queda la cabeza medio como que sí, la columna está como doblada, no sé cómo explicar. Exactamente. Generalmente hay personas que por el trabajo, por quedarse despierto, por la falta de respiración, por escuchar a un hijo, a un paciente, a un familiar que está, digamos, en una salud delicada, se ponen muchas almohadas y hace que el paciente en la cama, que tendría que ser un lugar de descanso y lugar generalmente recto, quede sentado en la cama. Entonces eso afecta mucho la parte cervical. La columna se dobla tanto, es como si tendríamos todo el tiempo la cabeza hacia abajo, para los que nos ven en el video. Entonces sí hay un estiramiento, no solo de los músculos, sino de las vértebras, de los nervios, y va a producir un dolor terrible que al otro día, cuando usted se levante, va a tener un dolor generalizado en el cuello que no le va a permitir movilizar la cabeza normalmente. Y otro caso que me olvidé de decirlo recién, otra causa, es el enfriamiento. El aire cruzado, a veces en un micro, en un colectivo, en casa cuando abrimos una ventana o nos dormimos con una ventana abierta. Es bueno siempre ventilar los ambientes, pero en época invernal yo recomiendo tener una abertura más chiquita que la que dejamos en verano. Cuando hay aire cruzado, el aire lo que hace es contracturar el cuello. Sí. Y también es algo que es muy parecido, que es la tortícolis. Sí. Cuando una persona amanece con el cuello totalmente duro, sin mover, como decían, que no se puede mover exactamente, tiene que dar vuelta todo para hablar. Claro. Y, bueno, eso es una tortícolis, que es muy parecida a la cervicalgia. Generalmente las tortícolis se dan en la parte lateral derecha, la lateral izquierda o solamente en la parte posterior del cuello, así que hay que identificarlas bien y saber cuál es una cosa y cuál es la otra. Y me he hecho acordar cuando iba a la universidad, me acuerdo que un día me tocó rendir un parcial y me tuve que ir y estaba con los tortícolis, ¿sí? Sí. Y me acuerdo que clarito que la profesora me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no podés doblar la cabeza? Y le digo, porque me dolía muchísimo. Entonces ella agarró, calentó su mano y se ve que ella también debe haber sufrido lo mismo, porque ella me puso como una piedrita y el asunto que solucionado. Exactamente. No sé qué tiene la piedrita, pero fue muy bueno, ¿no? Porque me solucionó, ella le llamaba velita, yo decía la piedrita, pero fue muy bueno. Y Marce, esto también tiene que ver un poco también con el tema del celular, ¿no? Porque acá también me mandan mensaje, Micaela me está mandando mensaje y me dice, ¿no? Que ella también sufría de esta misma situación, que incluso ella tuvo un episodio en donde ella, por estar todo el tiempo con el celular abajo, cuando quiso volver su cabeza, no podía. ¿Eso también vendría a ser la cervicalgia? Sin duda que sí, las pantallas hoy por hoy son las principales causas de las personas que sufren de dolor de cuello, de las tortícolis, de la cervicalgia y el dolor de cabeza. Recuerden que las pantallas o los celulares nosotros tenemos siempre la cabeza hacia abajo. Enrollamos todo lo que es la parte anterior del cuello, sí. Donde recuerde que acá tenemos ganglios linfáticos, sí, y tiroideales, y se estira por más de lo normal lo que es la zona de atrás, la parte posterior de la espalda o de la columna. Eso produce un dolor terrible de cabeza y dolor de cuello. Generalmente antes se le diagnosticaba a los pacientes mayores, a los trabajadores
trabajadores, a las personas que trabajaban muy duro en el campo, con una profesión muy marcada, se le daba, se le diagnosticaba ese tipo de dolor cervical. Hoy por hoy es totalmente frecuente, cada vez más chicos, las personas que sufren de dolor de cuello, de cervicalgia, justamente por las pantallas, por las computadoras, etc. Así que hay que tener en cuenta eso. Sí. Marce, ¿y cómo lo tratamos? ¿Te parece que en el próximo bloque hablemos de cómo podemos tratarlo para que ya no nos afecte, cómo podemos prevenir y cómo curamos eso? ¿Se puede curar, don Marce? Sin duda que sí. Bueno, entonces en el próximo bloque vamos a hablar cómo se cura también. Nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con mucho más de Dosis Diaria. Con otro bloque, y bueno, en el bloque anterior hablábamos, ¿no?, un poquito acerca de la cervicalgia y cuáles eran los síntomas, ¿no? Pero yo le decía a Marcelo que me gustaría saber cómo lo prevenimos y cómo se lo trata, ¿no? Son dos preguntas en una prácticamente, ¿no? Perfecto, Cecilia, muy buenas las preguntas. ¿Cómo prevenir la cervicalgia? Generalmente los problemas de huesos, del sistema óseo, hay que prevenirlos tomando o consumiendo calcio. Y si usted pasa los 30, los 40, los 50, recuerde que el varón en la orina, cuando va al baño, va desechando el potasio y el calcio. Y hay que ingerirlo a través de los alimentos correctos. Es muy importante que usted haga un chequeo con su médico de cabecera y sepa si usted tiene baja la vitamina B12, con B larga, B12. Sí. Eso es importantísimo para no sufrir dolor de huesos, calambres y que nuestros huesos estén totalmente fortalecidos. No me voy a ir al debate de que si es bueno el calcio de la leche o no, porque ese es otro tema. Sí. Usted infórmese bien, porque hay alimentos que descalcifican y otros que sí aportan calcio y potasio a nuestros huesos, que es muy importante. Segundo, una buena salud de la columna es hacer algún deporte, aunque sea mínimamente salir a caminar. Sí. Hay gente que me dice, yo no tengo tiempo, trabajo, perdón lo que voy a decir, 25 horas al día. Es imposible, nadie trabaja tantas horas, no. Ni menos 25 porque sabemos que el día tiene 24. Pero es muy importante tener una vida de movimientos. Si usted no tiene tiempo para ir a un gimnasio o salir a correr o hacer algún tipo de ejercicio, lo mínimo que yo le pido que haga es una caminata de media hora a una hora. Eso va a fortalecer la columna. Y lo que siempre le decimos a nuestros pacientes, que traten de hacer una elongación de columna, que traten de ir a un quiropráctico una vez al mes por lo menos, si tiene más de 30 o 40 años. Y movilizar y elongar todo lo que es la columna. Nosotros a nuestros pacientes les damos tips para que ellos puedan elongar en casa sin hacerse daño, porque gente nos consulta y nos dice, yo me hice estirar de acá y de allá la columna, me tiré sobre una pelota, y a veces lo exagerado tampoco es muy bueno porque podemos dañar las vértebras. Pero teniendo un buen mantenimiento de columna, teniendo una buena alimentación, haciendo algo de deporte o haciendo caminatas, vamos a asegurarnos que nuestra columna esté en buen estado. Recuerde que la columna no es un complejo de huesos brígidos, como sería un micrófono, como sería una pared. Se llama columna porque sostiene todo nuestro cuerpo, pero tiene movimiento a los laterales, hacia atrás, hacia adelante, puede girar, etc. Entonces hay que hacer esos tipos de ejercicios, y para que la musculatura que está a los costados de la columna se fortalezcan. Así que eso es a tener en cuenta. Eso es para prevenir la cervicalgia. ¿Se puede tratar la cervicalgia? También nos preguntó Cecilia. Sí. Sin duda que sí. La cervicalgia se puede hacer una terapia de fisioterapia, valga la redundancia, sí, donde se aplica en el paciente dolorido, en el paciente que está contracturado, técnicas manuales de calor para evitar que duela más. Primeramente, usted tiene que saber que el primer paso que hay que hacer es tratar la zona afectada con calor, porque en la fisioterapia también se puede tratar con frío, o sea, con hielo. En este caso hay que tratar solamente con calor. Sí. Y se trabaja con terapias manuales para aliviar lo que es primeramente las contracturas,
Segundo, recuperar el movimiento del cuello y la cabeza, porque eso es lo que hace el dolor, no deja que uno pueda movilizar la cabeza normalmente. Y tercero, hacer un masaje en toda la zona, no solamente cervical, sino de la espalda, para fortalecer y descontracturar esos músculos que sean, digamos, imagínense un elástico que se estira y cuando se estira tanto queda tenso. Bueno, así son nuestros nervios. Todo eso se logra con una buena sesión de fisioterapia en la zona cervical y en toda la columna. Así que es muy importante saber eso, que tiene solución. Usted que nos escucha y que está sufriendo de cervicalgia, tiene que saber que tiene solución. Así que estamos para servirle. Marcel, acá nos preguntan también acerca de electroterapia y también nos preguntan ¿y cuántas sesiones uno puede lograr a decir que ya se siente mucho mejor con respecto al dolor cervical, ¿no? Sin duda que sí, la electroterapia es una técnica electrónica que nosotros podemos aplicar en el paciente. También está un martillo percutor o se aplican ondas rusas donde se hace que por medio de ondas electromagnéticas golpeteen el músculo del paciente para que pueda descongestionar lo que es el dolor y la contractura. Pero generalmente eso se da cuando la cervicalgia o la tortícolis es muy leve y es muy superflua, donde hay un principio de dolor en el cuello, en la parte de atrás o en los laterales. La fisioterapia manual es un poquito más aguda, más profunda, no es invasiva. Por ahí cuando hay pacientes que tienen algún elemento electrónico en el organismo, como un marcapaso, un intestino gástrico, etc., no es recomendable ningún tipo de elementos electrónicos. Así que se hace una terapia neta y exclusivamente manual. Así es. Marce, otra pregunta que también nos llega y es con respecto a, ¿recuerdas que la vez pasada hablábamos sobre la joroba, ¿no? Esta joroba que nos sale acá un poquito abajo de la cervical, ¿no? ¿También tiene que ver relacionado a esto? ¿Claro? Sí, hablamos la vez pasada, creo, de que le dicen, bueno, esa sale generalmente en la séptima vértebra, donde termina la columna vertebral, perdón, la columna cervical. Sí. Recuerda que empieza del 1 al 7, sí. Y la séptima generalmente, porque esa es la más larga, sí, la más pronunciada hacia atrás, y se acumula, escuche bien, grasas, líquidos que tienen que ver con el estrés, con el hábito de tener la cabeza hacia abajo, inclinada por las pantallas, y eso se puede tratar. Recuerde que nosotros hacemos tratamientos personalizados, sí, donde trabajamos, preguntamos y nos interiorizamos de cada uno de los pacientes cuál es el hábito de vida, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que necesita soltar, qué es lo que necesita retener, etc. Todo eso tiene que ver mucho, primero y principal, con el estrés, segundo con lo emocional y tercero con lo físico, es decir, una postura incorrecta, algo que está afectando diariamente. Que uno hace incorrectamente una postura, se forman esos tipos de jorobitas de cabello que se forman atrás de la parte cervical, generalmente va en la séptima vértebra y en la primera torácica. Marcel, no tenemos que ir al último bloque, pero en el bloque siguiente vamos a hablar un poquitito, o me gustaría, mejor dicho, que puedas dar el consejo a aquellos que nos están escuchando y también las direcciones donde te pueden encontrar. ¿Te parece? Me parece genial. Ya volvemos con mucho más de Dosis Diaria. Y volvemos con el último bloque, y bueno, me decía Marcelo, ¿no?, que él, por supuesto, nos debe un consejito, ¿no?, cómo podemos evitar esto de la cervicalgia, o que nos dé esos tips, ¿no?, que nos puedan ayudar a no tener este problema, esta enfermedad, digamos, ¿no? Así es, hay muchos pacientes que nos comentan que ven un tutorial o que alguien en la calle, en la carnicería, en algún negocio, le dice: ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no te estirás? ¿Por qué no tiras una colchoneta sobre una pared, sobre una pelota, etcétera? Hay que tener mucho cuidado con esos tips rápidos que uno puede ver en internet. Generalmente hay cosas muy útiles y otras no tanto, sí, donde yo no aconsejo a nadie seguirlas, porque lo primero que pueden hacer es dañar la columna. Y recuerden, un daño de la columna es un daño
irreversible donde usted lo puede dejar o en la cama o en silla de ruedas. Entonces, a tener en cuenta eso, a tener en cuenta los consejos de los profesionales, de personas capacitadas y certificadas, para que no sufra ningún tipo de daño la columna cervical. Y los tips que nosotros podemos recomendar a los pacientes son muy distintos, porque muchos necesitan un tipo de estiramiento y otros no tanto. Algunos necesitan fisioterapia, otros necesitan solamente un masaje, otros necesitan descontracturarse, tomarse un té, bajar un cambio, como dicen los pibes. Pero lo principal que dijimos hace rato es que pueda hacer una actividad física, sí, pueda tener una muy buena alimentación, pueda dormir de noche. Muchos de mis pacientes me comentan que no están durmiendo bien de noche, que se van a la cama con el celular y duran 2 o 3 horas mandando mensajitos, ya sea con la pareja, el cónyuge, no sé, sí. y pueden, digamos, se les va la atención y esa luz del celular entra a la retina del ojo y el cerebro manda una alerta de que todavía no está oscuro y que no es hora de dormir. Y cuando la persona no duerme las 8 o 7 horas correspondientes de noche, recuerde esto, de noche, no es lo mismo dormir de día, no descansa bien, y al no descansar bien el cerebro no trabaja correctamente, y al no trabajar correctamente nuestro principal órgano del esqueleto, que es la columna, no descansa lo suficientemente bien como para poder levantarse el otro día a hacer las labores que corresponden. Así que esos son los consejos principales: buena alimentación, ejercicio físico, dormir 8 horas de noche, Sí. y por supuesto no llevarse mucho de esos tips rápidos que uno puede ver en internet y hacer algún estiramiento brusco, porque puede dañar la columna en su totalidad. Sí. Y lo mejor que podemos hacer cuando sentimos este tipo de dolor, apenas nos agarre, ¿qué podemos hacer, Marcel? ¿Calentar un trapo calentito o cómo hacemos? Sí, sin dudas que hay gente que me dice, me dolió tal cosa y corrí al botiquín a sacar una pastilla. Bueno, yo les recomiendo mucho que tomen calmantes, porque se van a intoxicar, primero. Segundo, el dolor que le produce, ya sea la cervicalgia o alguna otra patología, es una alerta a su organismo para que usted trate ese problema, para que lo trate de raíz. Si nosotros tapamos el síntoma, estamos ocultando realmente, como yo digo siempre, hay una alarma de incendio y la apagamos para que no nos moleste. Cuando venga el incendio no vamos a saber cuándo se está incendiando todo, ¿verdad? Así que hacer eso. Lo más recomendable es no hacer movimientos bruscos, llamar a un profesional o asistir a un lugar donde puedan tratarlo con toda responsabilidad y con la displicencia que usted se merece y que pueda ser requerida. Sí. Marcel, y para aquellos que quieran saber más acerca de lo que es esta cervicalgia, ¿en dónde te pueden encontrar? Quizás quieran saber de otros temas, aparte de la cervicalgia, ¿dónde te pueden encontrar? Bien, estamos en pleno centro, en la Belgrano, esquina 20 de febrero, siempre por turnos programados, al número 387-528-0341, vamos a repetirlo si no lo puedo anotar, 387-528-0341, donde usted puede hacer todo tipo de consultas. Respondemos a todas las consultas, siempre en un ámbito de respeto, por supuesto, y si usted quiere ser atendido en nuestro gabinete o en el domicilio, solo tiene que reservar turno programado y con anticipación. Sí. Ahí está, por supuesto, toda la información de Marcel. No sé si te animas a repetir nuevamente el número de teléfono. Como no, estamos para servirle todo lo que necesiten. Atención, consultas, el 387-528-0341, y vamos a estar respondiendo todas las dudas, todas las preguntas. Sí. Bueno, y por supuesto, ya saben que hacemos visitas a domicilio, y también, si los que quieren ir a nuestro gabinete, lo pueden hacer. Sí. Acá Runo dice, ¿no? Si está muy relacionado con la emoción. Bueno, lo vamos a hablar en otra ocasión. ¿Te parece, Marcel? Vamos a hablar un poquito. Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí está relacionado. Bueno, ¿qué les parece? Nosotros terminamos ya lo que es el programa, pero los invitamos, por supuesto, a que continúen en la sintonía de la 95.7, que sigan la programación, por supuesto, de la hermosa, la programación de la radio,
Y agradecerle, por supuesto, a Sofi, que le hizo la operación técnica, le agradecemos a ellos, y a todos ustedes que están ahí, que le hicieron aguante esta hora. ¿Nos vamos, Marce? Nos vamos. Chau, chau.